El ser humano no creó a Dios por amor, lo creó porque no soportó mirar de frente a la muerte. Desde el instante en que la conciencia emergió y el pensamiento dejó de ser solo instinto, apareció una grieta imposible de cerrar. La certeza de que todo termina. Ningún animal imagina su final. El ser humano lo anticipa, lo racionaliza y lo sufre antes de que ocurra. La muerte no llegó como un evento biológico, llegó como una idea. Y esa idea fue insoportable. En ese punto exacto, cuando la mente descubrió su propia fragilidad, nació la necesidad de algo que negara el vacío. No fue una voz celestial, fue un grito interior. Dios surgió como respuesta al terror, no como revelación, sino como refugio psicológico frente a la nada. El miedo es el motor más poderoso de la mente humana. No el miedo físico inmediato, sino el miedo existencial. Desaparecer, perder la identidad, dejar de ser. Frente a ese abismo, la mente buscó consuelo, estructura y continuidad. Así apareció la figura de un ser omnipresente, eterno, consciente, capaz de vigilar incluso cuando nadie más lo hace. Un ser que promete que la muerte no es el final, que el dolor tiene propósito y que el sufrimiento será recompensado. No se trata de fe elevada, se trata de supervivencia emocional. La idea de Dios calmó la angustia, donde la razón no podía llegar. Las primeras divinidades no hablaban de amor universal ni de moral trascendente. Hablaban de control, protección y castigo. Eran dioses que exigían obediencia porque el orden era frágil y el caos siempre estaba al acecho. En sociedades primitivas, donde la violencia, la enfermedad y la escasez eran constantes, el miedo necesitaba ser domesticado. Un Dios que observa, que castiga la desobediencia y premia la sumisión, no solo tranquiliza la mente individual, también regula a la comunidad. No fue casualidad, fue una herramienta eficaz. El miedo se convirtió en norma y la norma se volvió sagrada. La tensión se profundiza cuando se observa que todas las culturas, incluso aquellas que jamás tuvieron contacto entre sí, crearon dioses. No el mismo Dios, no la misma narrativa, sino versiones distintas según sus temores particulares. Donde el sol dominaba la vida, se adoró al sol. Donde el mar decidía el destino, se adoró al mar. Donde la oscuridad traía peligro, se adoró a la noche. Cada dios nació del entorno, de la amenaza más inmediata, del miedo más persistente. No fue coincidencia universal, fue repetición psicológica. El patrón es claro. El miedo precede a la divinidad. Cuando la tormenta era incomprensible, fue voluntad divina. Cuando la enfermedad arrasaba poblaciones, fue castigo divino. Cuando la tierra temblaba, fue ira divina. Cada fenómeno inexplicable recibió un rostro, una intención y un mensaje. El miedo no tolera el azar, necesita propósito. Aceptar que el sufrimiento ocurre sin razón es más perturbador que creer que alguien lo provoca por una causa superior. El dolor con sentido duele menos que el dolor absurdo. Dios ofreció sentido donde solo había caos. Con el tiempo, las religiones refinaron el mecanismo. El miedo ya no se limitó a la vida, se extendió más allá de la muerte. El castigo eterno se convirtió en la amenaza suprema. No bastaba con obedecer mientras se vivía. Había que obedecer incluso en pensamientos, deseos y dudas. La vigilancia se volvió absoluta. El infierno no fue una revelación espiritual, fue una obra maestra del control psicológico. La posibilidad de un sufrimiento infinito paraliza incluso al más rebelde. No es justicia cósmica, es disciplina emocional. La figura de un Dios que observa todo no responde a una necesidad divina, responde a una necesidad humana. No estar solos, no ser invisibles, no morir sin testigos. La idea de que alguien nos ve incluso cuando nadie más lo hace calma la ansiedad existencial. No importa si ese alguien castiga o premia, lo importante es que exista. La nada es más aterradora que el juicio. Por eso muchas personas prefieren un Dios severo a ningún Dios. El castigo confirma la existencia. El vacío no. La contradicción aparece cuando la ciencia comienza a responder preguntas que antes pertenecían al dominio divino. Los dioses retroceden. Dejan de vivir en volcanes, eclipses y enfermedades. La explicación racional desplaza la explicación sagrada.
Donde antes había ira divina, ahora hay placas tectónicas. Donde antes había maldición, ahora hay bacterias. Cada avance científico reduce el territorio del miedo irracional. Sin embargo, un bastión permanece intacto: la muerte. La ciencia explica cómo morimos, pero no ofrece consuelo sobre dejar de existir. Ahí, el Dios del miedo se refugia. La promesa de vida eterna se convierte en el núcleo de las religiones modernas. Ya no importa tanto explicar el mundo, importa negar el final. El cielo, el paraíso, la resurrección, la reencarnación. Distintas versiones de la misma negación. No aceptar que la conciencia se extingue. No aceptar que la identidad se disuelve. No aceptar que el universo continúa indiferente. La fe no se sostiene por evidencia, se sostiene por necesidad emocional. Mientras la muerte siga siendo incomprensible, Dios seguirá siendo útil. La resolución se vuelve inevitable cuando se analiza esta dinámica desde la psicología y la neurociencia. El cerebro humano está diseñado para evitar el sufrimiento y buscar sentido. La idea de continuidad después de la muerte reduce la ansiedad, disminuye el miedo y proporciona estabilidad emocional. No es casualidad que las personas con mayor miedo a la muerte tiendan a aferrarse con más fuerza a creencias religiosas. No es debilidad moral, es funcionamiento cognitivo. La fe actúa como anestesia frente al abismo. Los estudios sobre terror existencial muestran que cuando las personas son confrontadas con su mortalidad, aumentan su apego a creencias culturales, religiosas y simbólicas. No porque sean verdaderas, sino porque ofrecen protección psicológica. Dios funciona como un amortiguador contra la angustia. La oración no cambia el universo, cambia la percepción interna. El ritual no altera la realidad, regula la emoción. El alivio es real. La causa es mental. La historia refuerza esta lectura sin excepción. Las religiones más exitosas no fueron las más racionales, fueron las que mejor administraron el miedo. Aquellas que ofrecieron respuestas claras, castigos definidos y recompensas eternas. La ambigüedad no consuela, la certeza sí, incluso si es falsa. Un infierno claro es más tranquilizador que una nada incierta. El ser humano prefiere una mentira reconfortante a una verdad insoportable. Aceptar que Dios nació del miedo no destruye el valor humano, lo explica. Revela una especie que, enfrentada a su fragilidad, creó narrativas para sobrevivir emocionalmente. El problema no es haber creado a Dios. El problema es no reconocerlo. Cuando una construcción psicológica se absolutiza, se convierte en dogma, y el dogma se vuelve arma. En nombre del miedo a la muerte se justificaron guerras, persecuciones y sacrificios. El miedo no solo creó a Dios, también lo usó. La verdadera pregunta no es ¿qué hay después de la muerte?, sino ¿por qué necesitamos desesperadamente que haya algo? Esa necesidad revela nuestra dificultad para aceptar la finitud. Vivir sabiendo que todo termina exige una fortaleza que pocas culturas fomentan. Es más fácil prometer eternidad que enseñar a vivir con intensidad un tiempo limitado. Es más fácil obedecer esperando recompensa que asumir responsabilidad sin garantías. Mirar al Dios del miedo de frente implica aceptar que la fe no siempre nace del amor, sino del terror. Implica reconocer que muchas creencias no se sostienen por verdad, sino por alivio emocional. Implica entender que el consuelo no convierte una idea en realidad. El universo no negocia con nuestras angustias, y sin embargo, este reconocimiento no condena al vacío. Aceptar la finitud no elimina el sentido, lo vuelve urgente. La vida se vuelve valiosa precisamente porque termina. Cada decisión importa, porque no hay repetición infinita. Cada instante cuenta, porque no hay garantía de otro. El miedo a la nada se transforma en responsabilidad ante el ahora. El llamado final no es a destruir la fe de nadie, sino a examinarla sin miedo. Preguntarse honestamente si creemos por convicción o por terror. Si buscamos a Dios por amor a la verdad o por pánico al silencio eterno. La pregunta es directa y necesaria. Si mañana se demostrara, sin posibilidad de duda, que no hay nada después de la muerte, ¿seguirías viviendo con sentido, ética y propósito? ¿O descubrirías que todo lo que hacías estaba sostenido por el miedo? Tu respuesta no define a Dios, define cuánto control tiene el miedo sobre tu vida. El Dios del miedo
No necesita demostrarse verdadero, solo necesita ser útil. Su función nunca fue describir el universo, sino anestesiar la conciencia frente a la muerte. Por eso sobrevive incluso cuando todo lo demás cae. Puede perder volcanes, eclipses, enfermedades y tormentas, pero jamás pierde el control sobre el final de la vida. Mientras la muerte siga siendo un límite absoluto, el miedo seguirá teniendo rostro divino. La fe no se sostiene por lo que explica, sino por lo que evita enfrentar. Evita aceptar que la existencia no garantiza continuidad, que la conciencia no promete eternidad, que el universo no guarda memoria de cada individuo. Ese reconocimiento es devastador para una mente que fue educada para creer que todo tiene un propósito superior. El dios del miedo se instala exactamente ahí, donde la mente se niega a aceptar que el sentido no viene dado, sino que debe construirse. Cuando se comprende esto, la pregunta deja de ser teológica y se vuelve humana. No se trata de si Dios existe o no, sino de qué función cumple en la psique colectiva. Cumple la función de amortiguar el terror, de convertir el final en tránsito, de transformar la desaparición en espera. Esa función explica su persistencia mucho mejor que cualquier argumento sobrenatural. El problema aparece cuando ese mecanismo defensivo se convierte en verdad incuestionable, cuando el consuelo se vuelve dogma y el dogma se impone como ley. Entonces el miedo deja de proteger y empieza a gobernar. La promesa de salvación se transforma en amenaza y la esperanza se convierte en control. Mirar al Dios del miedo sin adornos no destruye la espiritualidad, la desnuda. Revela que muchas creencias no nacen del amor a la verdad, sino del pánico a no existir. Revela que no tememos a la muerte, tememos que nada nos espere después. Y esa diferencia lo cambia todo. La pregunta final no es si hay algo más allá, sino si somos capaces de vivir con sentido aun cuando no haya nada garantizado. Porque si la vida solo vale por lo que viene después, entonces nunca valió por sí misma.